Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula. Ana me cede muy amablemente el micrófono. Pues, señor presidente, por favor. Faltaría más. Un verdadero placer. En realidad eso no lo sabremos nunca, quiero decir, porque no conocemos la vida de Pitágoras tanto, ni podemos reconstruir su vida. Es posible que él conociera directamente y que recibiera esa información antes, y lo que es cierto es que luego lo hemos recibido a través de él. No lo sabemos. Tampoco está, y se puede excluir, que él mismo llegara a conclusiones semejantes a las que había llegado otra gente 1000 años antes. Eso ha pasado muchas veces en la ciencia. De manera que eso no lo sabremos nunca. Que la prioridad, evidentemente, del reconocimiento de esto y de otras muchas cosas, de la medicina y otras cosas, la prioridad histórica en términos de quién fue el primero, está en otro lugar, probablemente lo está. La pregunta y la cuestión en este caso en términos de historia de la cultura es cómo nos ha llegado a nosotros, que es igualmente importante. Es importante saber quién fue el primero que lo descubrió y luego qué es lo que ha tenido una virtualidad, una importancia histórica como tal, quiero decir. Entonces aquí el teorema de Pitágoras, que a lo mejor él lo había aprendido en otro sitio, nos ha llegado a través de Pitágoras y del resto de los griegos. En ese sentido, yo creo que esa es la gran labor de los griegos. Labor inconsciente, tenemos que ser conscientes, se decía, los griegos hicieron como los ingleses, que han borrado todo lo demás. Los ingleses lo hicieron muy conscientemente, borrando otras culturas. En el caso de los griegos no fue así, porque una cosa que tenemos que recordar, y es muy importante, es que si los griegos son importantes para nosotros, es a través de los romanos. Es porque los romanos concedieron a los griegos una importancia cultural tal, que al final lo han transmitido a todos nosotros que somos los herederos de ellos. Quiere decirse que sin duda los griegos consiguieron lo que consiguieron, eran conscientes de sus logros, estaban orgullosos de sus logros y de su lengua, pero no tenían, o no se puede pensar que tuvieran un deseo de proyección posterior como el que después han tenido. En cambio, los romanos eran mucho más conscientes de lo que era un imperio en términos políticos y en términos culturales también. De hecho, el fenómeno de la aculturación de los pueblos conquistados, de lo que somos todos los aquí presentes herederos. Nosotros no hablamos ibero, no hablamos celta, no hablamos nada, hablamos latín. Eso es una cosa de la que los romanos eran muy conscientes, los griegos no lo practicaron así. Alejandro Magno hizo justo lo contrario. Alejandro Magno lo que fue cuando conquistó su enorme imperio, era un imperio persa y más cosas, lo que hizo fue buscar una simbiosis cultural. Bueno, entonces simplemente respondiéndote, hay que decir es que a lo mejor Pitágoras lo aprendió en otro sitio. Históricamente, si somos capaces de establecer ese vínculo, perfecto, reconozcamos la prioridad a quién es. Pero sea como sea, nosotros lo hemos recibido de Pitágoras, como tantas otras cosas, quiero decirse. Y en otros ámbitos que podemos hablar, pues pasa lo mismo. En la medicina, los egipcios sabemos que por sus momificaciones conocían muchísimo de la medicina. Pero la medicina nuestra, la ¿de quién es heredera? Es heredera de Galeno y antes del Corpus Hipocrático, que sin duda tiene mucho que deber. También. Bueno, y Avicena sí, de acuerdo. Claro. Sí, lo que pasa es que aún así una cosa es saber de medicina y otra cosa es conocer el cuerpo humano. Son dos puntos de vista diferentes. Sí. Los griegos conocían muy bien el cuerpo humano. Y también medicina, es decir, los griegos establecieron en el Corpus Hipocraticum, por ejemplo, está perfectamente establecido la diferencia entre diagnóstico, pronóstico y terapia, que son los tres elementos básicos de la medicina. Tú analizas una enfermedad y reconoces cuáles son sus causas y tal. Estableces el pronóstico, cómo evolucionar, que es el principio de la ciencia, y luego buscas una terapia. Eso está tal cual en el Corpus Hipocrático, donde hay, evidentemente, un tratado sobre el pronóstico de las enfermedades. Es decir, eso lo sabían. De tal manera que los griegos sabían medicina, sabían describirla, el diagnóstico, sabían prever cómo iba a evolucionar y tenían una terapia acertada o no acertada. En este sentido, quiero decir que, evidentemente, tomaron cosas de los egipcios. Sin duda tomaron cosas de los egipcios. Sin duda. Pero nosotros lo hemos heredado de Hipócrates y después de Galeno. No, y además no podemos olvidar que uno de los grandes tratados de medicina en aquel tiempo es el de Pedazo Dioscórides de Sanafarbeo, que se conoce habitualmente como Dioscórides, donde ya establece las propiedades de las plantas, para qué sirven, cómo funcionan, y de alguna manera establece un poquito lo que sería la farmacopea botánica, que luego llegaría mucho más adelante, muchísimos años después, al Corpus Hermeticum, que establecería gente como Paracelso o como, por ejemplo, Arnau de Vilanova. O sea que sí que tenemos una continuidad. Evidentemente, si nosotros vivimos con todo lo que hemos tenido
en contra para poder estar vivos en esta tierra, es porque estos señores de tontos no tenían un pelo, vamos, es una cosa clara. ¿Cómo se nota que Juan Ignacio participó en la última edición española del Dioscórides? Es un ser especial. Bueno, a ver, Ana, que se ha quedado ahí con Ana, la palabra. Yo es que tengo que decir algo en contra de los griegos, que eran unos machistas. Que no existíamos las mujeres. Bueno, ¿y los romanos? ¿Qué me También dices de los romanos? herederos, ¿Y los los egipcios egipcios más o menos, pero cuando yo en clase decía, a ver, por favor, vamos a votar, me levantaban la mano las chicas, decía, vosotros no existís. ¿Me explico? Es decir, que ese sistema social de la mujer en la pata quebrada y en casa dentro del oikos, pues no es de mi agrado. Luego, vamos a decir algo malo de los griegos. Nos han explicado, por ejemplo, hablando de España, nos han explicado el Mediterráneo al revés. Estamos magnificando a Hércules, que vino a robar los toros de nuestro rey Gerión, por ejemplo. Con su permiso. Señor presidente. Es que aquí todo hablando de los griegos y dando aquí caña, que no puede ser. Entonces, claro, el autoctonismo, los griegos, te os cuento una cosa, luego no os lo voy a leer porque es muy largo, la dedicatoria que yo hago en mi libro de Grecia a los griegos es maravillosa, es el Mediterráneo de Ulises y el Mediterráneo de la Coine que decía Carlos, pero repito, nos han explicado el Mediterráneo y todos los mitos españoles incluso nos los han planteado desde el punto de vista griego. Y estamos con las fuentes literarias, pero cuando vienen las fuentes arqueológicas y lo que son las fuentes, lo que es la piedra pura de oliva, es decir, el enfrentamiento que hay entre lo que son los filólogos, los arqueólogos y los historiadores del mundo antiguo, está basado precisamente en que hay textos que no se explican con las piedras y las piedras que no se pueden explicar con los textos. Por ejemplo, una famosa anécdota que contaba García Bellido, que yo la he vivido hace muchos años, que él dijo que es imposible que Estrabón dijese que había ladrillos que flotan en España. Y de repente recibió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recibió un paquete. Oiga, que usted ha dicho por la radio, entonces no había ni televisión, que usted ha dicho por la radio que los ladrillos no flotan, pues yo les mando a los de mi pueblo si flotan. Entonces nos fuimos todos detrás de García Bellido a ver flotar, a corroborar lo que decía Estrabón, ¿no? Pero hay datos de Estrabón, como por ejemplo, creo, si no me equivoco, de que ponía los Pirineos de norte a sur. Y los de los pueblos vascos tenían un follón que decía claro, porque la fuente griega no tenían internet, no tenían los satélites, de forma que hay noticias en esas fuentes griegas que se han tomado al pie de la letra, que ahora la arqueología va matizando, y por eso a veces hay discusiones entre lo que son historiadores, arqueólogos y filólogos. Y es la matización, ¿me explico? Es decir, el hombre griego describía lo que en ese momento veía, tenía o quería, pero hay cosas que se han ido cambiando precisamente por las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Bueno, me gustaría, ya que estamos todos ya calentitos con el tema griego, pros, contras, poner un poquitín de orden al camino que vayamos a ir siguiendo a lo largo del programa. Uno de los puntos, yo creo, fundamentales dentro cuando se habla de la Grecia antigua era el sistema político. De hecho, bueno, pues parece ser como que existen ciertas evidencias de que antes de ese siglo V, antes de Cristo, pues en varias zonas, en varias áreas del mundo, pues había existido una forma, digamos, de democracia, ¿no? De un sistema democrático. Pero, de hecho, ese concepto de lo que podía ser de democracia, de constitución, parte o es considerado Atenas como ese lugar de nacimiento. ¿En eso estáis de acuerdo? Como sistema político, como inicio de ese sistema de que todos los miembros de una sociedad tienen esa participación igual en un poder político frente a lo que había sido esa aristocracia que decidía por sí misma. Si me permitís a mí que os Sí, diga, sí, hombre, por os diré supuesto. que evidentemente Atenas es el lugar también donde se desarrolla más esa idea. Evidentemente había en otros muchos lugares de Grecia
y de no Grecia, había ciertos sistemas donde había participación, evidentemente, del pueblo. Es decir, el propio sistema indoeuropeo, del que son herederos los griegos en gran medida, pues lo que tiene es, evidentemente, la asamblea, por así decir, del conjunto de los miembros del grupo, lo que sea. Naturalmente existía luego un grupo, una especie de poder entre legislativo y ejecutivo, que sería la jerusía o el grupo de los ancianos, que tenían más poder, y luego estaban los que ejecutaban las acciones, los que guiaban el grupo. Quiere decir que la esencia misma de una asamblea, de un cuerpo social, más luego un pequeño poder entre legislativo, por así decir, y un poder ejecutivo, eso está en la esencia misma casi de cualquier grupo tribal, y desde luego el de los indoeuropeos. Lo que sí es cierto es que en el caso de Grecia, y eso es lo que se les debe a ellos, es que lo pusieron por escrito. Es decir, establecieron una constitución escrita, que es Atenas, la primera vez que tenemos constancia de ello, es Atenas, pero no en el siglo V, Atenas en el siglo VII antes de Cristo, con Solón. Solón fue la primera, que digamos noticia, la primera constitución por escrito en el siglo VII antes de Cristo, donde hay ese tipo de distribución de poderes. Otra cosa es que eso no fuera, y no pudiéramos llamarlo en términos actuales, una democracia. No hay que ser anacrónico en eso. Quiere decir, ¿qué es una democracia? Una democracia no es o democrático o no democrático. Todos sabemos que hay grados, hay cosas más o menos democráticas. Sí. Solón representó un avance importante, porque estableció una serie de principios básicos por escrito, que eso es importante, cosa que hicieron también los romanos por otro lado, con la ley de las 12 tablas. Es decir, por primera vez, Solón lo que hizo fue poner las leyes por escrito, para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a ellas, y estaban puestas en el ágora de Atenas. Eso es importantísimo, el que todos sean iguales en ese sentido. Naturalmente luego el sistema evoluciona, hay otras constituciones, aquello se vino abajo porque después ha habido la tiranía, Pisistra, todos sus hijos, volvió otra vez con Clístenes la democracia, es decir, ha habido una secuencia, pero la importancia de los griegos es que un principio básico, que es el de la diferenciación de poderes, y por otra parte el avance hacia la igualdad de los ciudadanos, eso sí se da, sobre todo que sepamos, porque las fuentes son muy importantes, en Atenas, pero en el siglo VII a.C. La democracia de la época de Pericles, que es la que tenemos todos como modelo, es a donde llegó, lo más que llegó el mundo griego, que bueno, yo creo diciendo algo que quizá me adelante lo que diga Ana, pero es que es así, que es una democracia evidentemente muy imperfecta, una democracia en la que los esclavos no votaban, una democracia en la que las mujeres no tenían derechos, etcétera. Pero es que la democracia no es blanco o negro, porque frente a eso, los ciudadanos varones, que eran unas cuantas decenas de miles, habían establecido el principio de la isonomía y la isegoría, que son imprescindibles, los tenemos actualmente. Isonomía quiere decir que todos están sometidos a las mismas leyes, es un principio básico de los regímenes políticos. Y la isegoría, que todos tenían derecho a hablar en público y defender sus ideas. Esos dos principios básicos los establecen los griegos de Atenas, entre el siglo VII y el siglo V a.C. Sí, pero, perdón, ¿sabes lo que decía Alcibíades? La democracia es una locura conocida. Y Cleón decía que con una democracia es incapaz de manejar un imperio. O sea, que no creían en esa democracia ni los mismos griegos. No es así, porque ni Alcibiades, porque ni Alcibiades ni Cleón son ejemplos de democracia. Son el partido conservador, demócrata dentro de Grecia. Y aristocrático. Sí, Carlos. No ha salido mal. Dos cuestiones. Joder, que esto sí que me gusta. Bueno, aquí estoy claramente en contra de Ana. Totalmente. Bueno, a ver, primero, Carlos, déjame una pequeña incisión. Sí. O sea, Fran, que está al otro lado de la pecera, y yo estamos alucinados, porque Ana, eres la única que hace callar a Carlos. Tengo un respeto. Que lo tengo al lado, le pego un respeto que sabe inmenso sobre Ana, pero aquí estoy con su contrario. A ver, hay una cosa muy clara, que no tiene que ver. No voy a entrar ahora mismo en el hecho que es evidente para cualquiera que estudie un poco, pero que veo que últimamente en el mundo actual es muy complejo, que es que hay que explicar a la gente, el mundo no es como ahora, hace 1000 años. Pero bueno, salvo ese pequeño detalle sin importancia, que es lo fundamental, salvo ese detalle, es verdad que en la evolución de los comportamientos humanos en política, en sociología y en la vida humana y en las relaciones entre personas, nuestro derecho debe todo, obviamente, a Roma. Pero Roma es heredera, como todos son herederos uno de otra cosa. En el siglo VII que ha citado, antes de Cristo, lo que aporta algunas ciudades-estado griegas como Atenas es espectacular al movimiento humano, al pensamiento y a la modernidad. ¿Que no votaban los esclavos? Pues ya lo sé. ¿Que no votaban las mujeres? Pues también. Machista. Que lo sé, que es cierto, pero era el mundo de la época. El tema indoeuropeo es muy interesante
Porque cualquiera que, por ejemplo, cuando lees a Mommsen sobre los orígenes de los pueblos indoeuropeos y ves que en el fondo la Roma republicana que supera a los etruscos después de la caída de la monarquía el 509 a.C., es un mundo que tiene un elemento también que en la época llamaríamos democrático, donde había votos populares, asambleas y derechos regulados y legislados y codificados de manera legal a los que toda la población, en función de su clase, nivel o estatus, se sometía. Lo importante, efectivamente, entre los grupos indoeuropeos, de los que nosotros más o menos descendemos hace 3.000, 4.000, 5.000 años... Dice que no. Sí, hay algo muy vinculado a las asambleas. Que los indoeuropeos, la última teoría es que nacieron en Huelva. Que eso es la tuya, pero no, esa es la tuya, pero no la mundial, o sea, es la tuya. Es la suya, Claro, no, la mía no, perdona. Es la tuya. Los indoeuropeos no sabemos ni quiénes son, ni de dónde salen. Hay algún detallito importante que no. No. Esa es la teoría de María. Un día hacemos un programa. Un día hacemos un programa. La teoría de María Gimbuta. Que mates una lituana para que habláis. Los lituanos son gente muy particular, que ven ahí una escala. Pero de Huelva. Pero Gimbautas era lituana. Y además hablaban tocario, o sea, que es lo que hay. Ya, imagínate si hablamos de los tocares. No, ahora en serio. Mira, hay una cosa que es importante, y es que efectivamente Grecia construye en su entorno tribal, que luego se convierte en ciudades, que luego se convierte en estados, establece un sistema en el cual los ciudadanos libres, los que tienen capacidad de voto, los propietarios, en Roma, en el caso romano, tienen capacidad de voto y decisión sobre las decisiones políticas de la polis o de la ciudad o del estado en el que viven. Cualquiera que leo, y antes lo hemos contado, porque Juan Ignacio, que es un ser muy particular, ha dicho que el primer libro que leyó fue la Anábasis, que tiene tela. Entonces, bueno, ahora lo contará. Pero bueno, si tú lees a Jenofonte para empezar de niño, ya te trastornas para toda tu vida. Claro, pero bueno, aparte de ese pasa lo que pasa. Hay que reconocer que tiene un elemento importante, es que cualquiera que lea en la Anábasis la historia de los 10.000 mercenarios griegos que combaten con los persas, que su partido pierde la guerra, que sus líderes son ejecutados y se encuentran en medio territorio enemigo, separados de miles de kilómetros de distancia de su hogar, y que se comportan como haría un pueblo griego en movimiento, como una democracia particular en la cual eligen sus cargos, votan a sus puestos y a sus líderes en función de sus capacidades y de lo que ellos mismos conocen, y votando todos igual, de manera que el más sabio o el cabrero o el pastor vale el mismo voto que un líder, un general o el más especialista de los políticos que van con ellos. Eso es único como comienza la historia de la humanidad. Está en el poema de Gilgamesh. Seguro. Es la Asamblea Ciudadana, Carlos. Por eso perdieron los sumerios fácilmente. No, lo que pasa es que, como decía antes Jesús, que los lo ha dicho, griegos, eso es general en todo el mundo. La cuestión de los griegos se conserva porque tenemos las fuentes. No, pero somos nosotros. Elementos... ¿Cómo que yo no soy griega? Somos nosotros, por herencia. Yo no soy griega, por herencia. soy centroeuropea Lo que tú quieras, somos herederos del abuelito Ois, que era un holandés. Esos apellidos peligrosos. Exactamente. Pero, bueno, indoeuropeos. Y te hablamos del ADN, que estamos somos mezclados. tan herederos de los indoeuropeos como cualquier otro. Pero que los indoeuropeos es un concepto. Pero de los griegos es verdad. Y tienes que reconocerlo. Es decir, Grecia aporta y transmite al mundo occidental nuevo, a nosotros, un tipo de forma de organización política que de una manera u otra luego fue prosperando a través de siglos y siglos. Es el coinón. O sea, lo que yo les veo de verdad es lo que es el Estado supranacional, que me parece maravilloso. Y lo hacen ellos. El problema de Grecia es que estaban todos separados. Hasta que se unen. No, que cuando se unen llegan los romanos y se los comen. Claro, tontas, pero porque no se unieron antes. O sea, el tema de las ligas y las confederaciones, que ya me pasé 5 años escribiendo un libro. No. El problema de las ligas y las confederaciones es que cuando los griegos quisieron empezar a unirse, de verdad, en los estados supranacionales, llegaron los romanos, pero fíjate el detalle de la comparación con la Europa actual. Pero no intelectualmente. Los griegos siempre fueron conscientes de que eran una unidad, que hablaban el mismo idioma, tenían costumbres más o menos comunes. Bueno, ¿no? Carlos, de todas maneras, hasta Alejandro Magno, que yo creo, Magno no era griego. Pero a nivel militar, yo creo que también se unían, por ejemplo, en algunas batallas también se unieron, por ejemplo, contra los turcos, etcétera, ¿no? Bueno, antes contra los persas. Contra los persas, perdón. Incluso es verdad que contra los persas la mayor parte de ellos se unió, pero ni siquiera todos. Los tebanos, por ejemplo, los beocios, apoyaban a los persas. Pero bueno, ellos eran conscientes. No, pero sí quería volver un poco a la pregunta anterior sobre el valor de la democracia, el valor de este tipo de gobierno, porque tendemos a ver en Grecia, y es quizá el único campo en el que voy a decir que nuestro modelo propiamente actual no es Grecia, sino que es Roma. Y voy a decir lo siguiente: las sociedades occidentales, nuestras democracias actuales, después de la Revolución Francesa y antes, lo que toman como modelo es la República Romana.
Estados Unidos toma como modelo la República Romana. Completamente. Y por eso en el caso de la Revolución Francesa se establecen los cónsules. Todos así. exactamente, Lo los que sí es estamentos. cierto El es Senado, que todo. lo que sí es decir, el modelo romano, el modelo del embrión de nuestras democracias actuales. Lo que sí es cierto es que cuando en un momento dado se empieza a estudiar el mundo griego directamente, sin hacerlo a través de Roma, entonces hay elementos que efectivamente sí se adaptan aquí o se adoptan aquí. Por ejemplo, el hecho de que sean todos los ciudadanos los que voten. Eso en Roma existían los comicios, ese tipo de cosas. Pero claro, para elegir el sistema de representación, el Parlamento, eso es algo que la noción de Parlamento que procede de Inglaterra, su formato actual es un formato mucho más cercano a la elección de la Asamblea, de la Bulé de Atenas, de lo que es la elección, que no era tal, Sí, de, consular, por ejemplo, sí. el Senado, que el Senado no se elegía por la gente, ¿no? De manera que en ese sentido, nuestras democracias actuales proceden más en su origen de la República Romana que de la democracia griega. Pero actualmente, después de años de evolución, de siglos de evolución, se parecen más a la democracia griega que a la República Romana. De manera que esa es la historia de nuestras propias instituciones políticas. Sin embargo, esto no es lo que quería Platón. Platón buscaba otro tipo de gobierno. Es que Platón busca una dictadura república totalmente absoluta. Platón utópica, no creía en No una era la democracia. democracia, era un dictador total. que en el En- fondo en la la poli- Aristóteles. No, Claro. en la O sea, política y las leyes lo que busca es otra cosa distinta. La utopía es un régimen totalitario brutal. Exactamente.